Día de hoy. Y pues para poder dar inicio con el contenido que nos toca desarrollar, solo como ya lo hemos hecho costumbre, si me pueden corroborar que tengamos audio y sonido de calidad, por favor, si me pudieran corroborar. Sí, Sí, licenciado, licenciado, buenas buena tardes. tarde. Buenas tardes, estimada Karen, gracias. Bien, perfecto, pues jóvenes. Bueno, el día de hoy nos toca abordar, pues, como les comenté en la clase anterior, ya con el tema de los principios, abordamos la primera unidad completa del programa. Hoy iniciamos con la segunda unidad y la misma da inicio con el tema de la jurisdicción privativa del trabajo y la organización de los tribunales de justicia en materia laboral. Entonces, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy es el referente a la jurisdicción privativa del trabajo, ¿sí? Jurisdicción privativa del trabajo. Total, me dejaron solo uno, fíjate. Entonces, veamos pues. Hay que recordar, si recordarán ustedes, vamos a hacer un breve regreso a teoría general del proceso, ¿sí? Vamos a hacer vamos a regresar brevemente a teoría general del proceso. Y nos recordamos, sí, de que la jurisdicción, establece acá, corresponde a la recaída en los jueces de trabajo por delegación del Estado a través de la ley para poder juzgar en el ámbito del derecho. Entonces, cuando recordamos lo que es la jurisdicción, recordamos que la potestad, ¿sí? De administrar justicia es del Estado, ¿sí? ¿Quién la delega? En los jueces, ¿sí? El Estado delega a los jueces y los dota de ciertas competencias para poder juzgar a nombre de suyo, pero es una facultad del Estado, ¿sí? Delegada en los jueces. Entonces vamos a ver, veamos nuestro artículo, si tienen ahí su artículo 103 constitucional. Vamos a ver el artículo 103 constitucional, artículo 103 constitucional. Lo voy a poder editar acá. Y el artículo 103 constitucional nos establece tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Y esto es lo importante. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las formas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Vamos a ver ahora, veamos nuestro artículo 283 del Código de Trabajo. Artículo 283 del Código de Trabajo. Y el artículo 283 del Código de Trabajo nos establece lo siguiente. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces, vean, pues, jóvenes, de estos dos artículos, ¿qué debemos entender? A ver, como les decía, en materia general, ¿sí? El Estado es quien tiene la facultad de administrar justicia. Y el Estado la delega, ¿sí? En los jueces esa facultad de administrar justicia. Y encontramos jueces que hay jueces penales, jueces que conocen del ámbito civil, jueces que conocen de familia, jueces que conocen de tributario y jueces de trabajo. Cuando la ley, tanto en la Constitución como en el artículo 283, nos hablan de jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, se refiere a que los jueces que vayan a conocer temas de trabajo debiesen ser especializados en la materia y conocer única y exclusivamente temas de trabajo, ¿sí?
En la práctica, ahora pues esto se ha mejorado bastante, pero recuerden que, por ejemplo, en el interior de la República, aquí en Guatemala, sí les digo que los 15 juzgados pluripersonales de primera instancia conocen con exclusividad temas de trabajo, sus competencias única y exclusivamente en trabajo, pero hay algunos juzgados en algunas cabeceras departamentales que muchas veces conocen cuestiones de trabajo, son juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, coma, contencioso administrativo y familia. Hay jueces que a veces que conocen dos y hasta tres ramas diferentes. Eso es obviamente porque la demanda de justicia es bastante y el Estado a través del organismo judicial no se da abasto para nombrar la cantidad de jueces que se requerirían. Entonces, repito, el concepto jurisdicción privativa de trabajo se refiere a que la ley establece, sí, que para los jueces de trabajo deben tener una preparación especial exclusivamente en trabajo, establece que debiesen conocer solo competencia relacionada a trabajo y esto va determinado a que sea tanto en los juzgados de instancia como en las salas de las cortes de apelaciones. Vamos a ver ahorita cuando veamos la conformación de los juzgados en materia de trabajo, que las salas de las cortes de apelaciones en materia laboral pues se conforman de igual manera que el resto de las salas y lastimosamente no se respeta o no se vela porque se cumpla con este principio de que efectivamente aquellos que van a juzgar temas de trabajo sean de verdad profesionales versados en esa materia laboral. A eso se refiere entonces, jóvenes, la jurisdicción privativa de trabajo, repito, en cuanto a que la ley manda, sí, que debiesen estar especializados en la materia, es decir, trabajo, y conocer únicamente de la materia. Por ejemplo, como se los dije la semana anterior en la clase, vamos a ver, ahorita ustedes van a conocer el juicio ordinario civil y vamos a encontrar que ese juicio es eminentemente formalista, mientras que el juicio ordinario laboral, como lo aprendimos la semana pasada, es poco formalista. Por eso se busca que realmente los jueces conozcan del tema de trabajo y conozcan únicamente del tema de trabajo. Aquí les pongo un ejemplo clarísimo, como un juez al administrar justicia, sí tiene que aplicar dos principios diferentes. Y si ustedes se van a dar cuenta, cuando vean los principios del juicio ordinario civil, van a ver que existen muchas diferencias en cuanto a plazos, principios y demás consideraciones con el derecho de trabajo. Entonces, esto puede llegar, ¿sí?, a ocasionar que en algún momento un juez que esté administrando justicia en el ámbito laboral, ¿sí?, aplique principios erróneos o viceversa, aplique principios del derecho laboral en otro proceso, ¿sí? Entonces, por eso se busca con la jurisdicción privativa de trabajo, el fondo que buscaba, se buscó el constitucionalista y cuando se hace el código de trabajo, repito, es que de verdad exista una especialización en los jueces que administran justicia en el ámbito laboral. Yo creo que eso está bastante claro, pero si hay dudas, me cuentan, jóvenes. Creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno, siempre siguiendo entonces que de conformidad con lo que es la jurisdicción privativa de trabajo, a continuación vamos a ver los caracteres de la jurisdicción privativa, ¿sí? Caracteres de la jurisdicción privativa de trabajo. Vamos a encontrar que son tres caracteres, ¿sí? Son tres caracteres de esta jurisdicción privativa. El primero es la improrrogabilidad. Se los voy a escribir acá. Improrrogabilidad. Improrrogabilidad, ¿sí? Y veamos nuestro artículo 307 del Código de Trabajo. Y nos establece acá, dice, en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio,
salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador, ¿sí? Entonces, vean, pues, jóvenes, si un juez, ¿sí? Un juez, ustedes se recordarán que quien nombra a los jueces y quien determina su competencia es la Corte Suprema de Justicia. Artículo 307, estimada Gabriela, artículo 307. Bueno, si un juez entonces, ¿sí? Está facultado, digamos, el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, que les digo, aquí son 15 juzgados. Él va a tener su jurisdicción en el ámbito laboral y su competencia va a ser el Departamento de Guatemala. Él no puede conocer, ¿sí? Asuntos de otro departamento o viceversa. Si yo, por ejemplo, lo vamos a ver, después lo vamos a complementar cuando veamos el tema de las competencias. Si yo laboraba aquí en el departamento de Guatemala, vamos a ver más adelante que acá es la primera regla de la competencia en cuanto al juzgado que debe conocer el proceso. Yo no puedo acudir, por ejemplo, a interponer mi denuncia ante el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Escuintla, ¿sí? Entonces, veamos que cuando se denomina que esta primera característica de la jurisdicción privativa es que no es prorrogable, ¿sí? No la puedo prorrogar si yo soy juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala, no puedo conocer cuestiones de otro departamento y viceversa, de otro departamento tampoco van a poder conocer cuestiones que no estén asignadas a su jurisdicción, ¿sí? Aunque sea juez de trabajo y previsión social, que sería el idóneo, pero si es de otro departamento, el cual no tiene competencia, no se puede prorrogar esta jurisdicción. Ojo ahí, si veamos, jóvenes, que después del punto nos establece, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiere convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Puede ser, ¿sí? Esto es muy poco común que ocurra, pero pudiera ser, jóvenes, supongamos que viene alguien de Quetzaltenango, un poco más lejos, de Huehuetenango a trabajar a la ciudad capital, ¿sí? Vamos a ver más adelante que cuando es tema de las competencias, dice que la primera regla es el juez, ¿sí? Del lugar en donde se prestó el trabajo. Entonces, en este caso sería que él deba demandar si tiene alguna inconformidad aquí en el departamento de Guatemala. Pero pudiera ser que cuando él firme su contrato o cuando firmó su contrato, en el contrato de trabajo se haya establecido, ¿sí? Que en caso de alguna discusión, el trabajador podrá demandar en donde le sea más favorable o conveniente. Puede ser también que no necesariamente quede en el contrato de trabajo, pero veamos aquí dice, o pactos de trabajo. Pudiera ser un pacto colectivo de condiciones de trabajo en donde establezca tal vez una empresa que es muy grande, que recluta gente de varios departamentos, se establezca que en caso de eh, alguna demanda que desee interponer el trabajador en contra del patrono, ¿sí? Esté facultado, ¿sí? En donde le sea más conveniente. En este caso hipotético que yo les digo, obviamente, si una persona, digamos, trabajó 3 años aquí en la ciudad capital, viajaba los domingos en la noche, el lunes en la madrugada y el viernes se regresaba a Huehue para estar con su familia. Si a él lo despiden injustificadamente, obviamente él va a presentar su demanda para requerir su pago de indemnización y daños y perjuicios, pero le va a ser muy difícil estar viniendo a las audiencias y diligencias a Guatemala. Si existiera una cláusula en el contrato de trabajo o en un pacto colectivo de condiciones de trabajo en donde le da la posibilidad de demandar, en donde le sea más favorable, es el único caso, pero aquí es la salvedad a poder entonces prorrogar esa jurisdicción.
Por el contrario, la regla general, como lo acabamos de ver acá, es que dice en los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio. ¿Queda claro esto, jóvenes? ¿Quedó claro la primera característica, la improrrogabilidad? Todo claro, licenciado. Excelente, gracias, Sara. Bueno, seguimos entonces. La siguiente característica es, se las coloco acá, la indelegabilidad, indelegabilidad, indelegabilidad. Y vamos ahora al artículo 308. Veamos el artículo 308 del Código de Trabajo. Artículo 308. Los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para el conocimiento de todo el negocio que les esté sometido ni para dictar su fallo. No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuera de la jurisdicción privativa del trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Entonces, vean, pues, jóvenes, cuando hablamos de la indelegabilidad, ¿sí? Establece que un juez, ¿sí? No puede, pues, su nombre lo indica, delegar en otro juez un asunto que por mandato legal debe conocer él, ¿sí? Si un juez está facultado, ¿sí? Tiene nombramiento de la Corte Suprema de Justicia y está nombrado como juez de primera instancia de trabajo y previsión social, él no puede, ¿sí? Delegar el conocimiento de un caso a otro juez, aunque se trate siempre de un juez constituido dentro del Departamento de Guatemala. Un ejemplo clarísimo, los jueces de trabajo y previsión social, que repito, tienen la obligación de conocer los asuntos legales de su competencia, no podría, ¿sí? Decirle a las partes o trasladar el expediente, por ejemplo, a un juez de primera instancia civil o a un juez de primera instancia de familia. No pueden delegar esa función. Tienen la obligación legal de conocer ese expediente para el cual han sido nombrados. Veamos que el artículo 308 únicamente nos establece que para llevar a cabo alguna diligencia pueden comisionar a un juez de igual o inferior categoría para la práctica de alguna diligencia. Se me ocurre ahorita y lo vamos a ver despacio cuando veamos el tema de las pruebas. Por ejemplo, si hubiese que hacer un reconocimiento judicial, pensemos en una empresa que tiene sucursales en Guatemala, en Escuintla, Suchitepeques, y se necesita hacer un reconocimiento judicial de alguna sede en el departamento de Escuintla, puede entonces el juez de primera instancia, trabajo y previsión social de Guatemala, ¿sí? Solicitarle a otro juez que realice la diligencia respectiva. Pero estamos hablando de diligencias en particular, nunca delegarle, ¿sí? La potestad de dictar sentencia en ese expediente, ¿sí? Entonces, recapitulando, improrrogable, no pueden, ¿sí? Enviarle a otro juez fuera de su jurisdicción, ¿sí? Que conozca de algún asunto que tiene que conocer él, y ya vimos que salvo por razón del territorio, cuando le sea favorable al trabajador. Y dos, indelegable, ¿sí? Quiere decir que no puede delegar esa jurisdicción dentro de un juez que tenga la misma jurisdicción que él. En este caso hablamos de un juez que tenga su competencia en otra materia, que aunque esté asignada al mismo territorio es un juez, no está nombrado para conocer asuntos relativos a trabajo y previsión social. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado, Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias, joven. Gracias, Karen. Bueno, tercera característica, ¿sí? La tercera característica es la exclusividad. Exclusividad. Y veamos el artículo 283. Bueno, recapitulemos que este ya lo leímos. Artículo 283
que como ya se los expliqué, le damos lectura nuevamente, los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Ya les decía yo, como se los adelantaba en la primera explicación, al menos en el departamento de Guatemala, aunque ahora ya casi la gran mayoría, pero digamos, estando nosotros aquí en Guatemala, en el departamento de Guatemala les puedo decir que esto sí se cumple a cabalidad. En Guatemala, los 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, que ahora ya son pluripersonales, es decir, tienen dos jueces para conocer de los casos, todos conocen con exclusividad temas relacionados a trabajo y previsión social. No ocurre, como ya les decía, en otras judicaturas de cabeceras departamentales del interior, donde a veces es un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, pero además conoce temas de familia o temas contenciosos administrativos, ¿sí? Entonces, ahí no se cumple con esta característica de la exclusividad, que realmente ya es muy poco. Creo que en la gran mayoría de los juzgados de trabajo y previsión social de la República ya se cumple con este principio, pero a eso se refiere la exclusividad, que un juez de trabajo y previsión social por mandato legal debiera únicamente conocer temas de trabajo y previsión social. Y ahí están entonces las tres características de la jurisdicción privativa: improrrogabilidad, indelegabilidad y exclusividad. Y en conjunto, como les decía, tratando de hacerlo lo más concreto posible, la jurisdicción privativa del trabajo se refiere a que la ley nos marca y encamina a que los jueces de trabajo y previsión social debiesen ser personas preparadas en esa especialidad puntual. Su trayectoria debería ser con experiencia en temas laborales, cosa que se cumple muchas veces a medias, ya les decía, y vamos a ver ahorita despacio cuando veamos la conformación de las salas, en las que lastimosamente no se cumple muchas veces con esa función y que además pues debiesen conocer con exclusividad solo temas de trabajo y previsión social. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Lick, disculpe la molestia. Sí, estimada. Podría repetir el número del último artículo, es que tenía un poquito de mala señal. Sí, es el 283, la Dos- exclusividad, artículo 283. Ok, muchas gracias. Bueno, adelante, estimado José. ¿Cómo está, licenciado? Muy buena noche. Buenas noches, José. Mire, con una consulta, ya que tocó el tema cuando una empresa tiene, por decirlo así, varias sucursales en diferentes regiones del país. Cuando se entabla una demanda en contra de dicha empresa, se tiene que hacer donde está adjudicada, por decirlo de una manera, la central, o donde está adjudicado eh, la creación de la misma, o puede ser también en cualquiera de las sedes que tiene en la región del país. Fíjese, lo vamos a ver ahorita despacito cuando veamos las competencias, José, pero para contestarle puntual, lo vamos a hacer despacito. La primera regla establece el código que se va a demandar el lugar en donde se prestaba el servicio. Entonces puede ser que la empresa tiene sucursales en todos los departamentos, pero si el trabajador laboraba específicamente en el departamento de Guatemala, aquí es donde debe demandar. Vamos a ver que existe otra regla y lo vamos a ver despacito con fundamento legal que establece que si el trabajador prestaba sus servicios en varios departamentos, lo puede hacer en el departamento que él considere. Para responderle ahorita puntual, José, pero lo vamos a ver ahora que veamos el tema de la competencia en materia de trabajo. Pero no sé si ahí solvento la duda. Sí, Lick, muchas gracias. Sí, con respecto a lo que decía de a donde más le convenga al trabajador, esa era la duda en específico. Muchas gracias. Ajá. Bueno, recuérdense que, por ejemplo, solo para que quedemos claro aquí, recuérdense que se puede prorrogar la jurisdicción originalmente solo
si quedó contenido en una cláusula del contrato o posteriormente se regula un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si no, el trabajador tiene que sujetarse a las reglas de la competencia que vamos a ver más adelante, pero ahorita que veamos las competencias creo que va a quedar más claro ese tema, José, y si ahí hubiera alguna duda, igual la vamos aclarando, jóvenes. Entonces, vean, vamos a nuestro artículo 284. Artículo 284. Y nos establece el artículo 284. Los tribunales de trabajo y previsión social son, dos puntos, A, los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. Estos son, jóvenes, los que conocemos como juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. B, los tribunales de conciliación y arbitraje, que eso lo vamos a ver el próximo semestre. Ellos conocen de materia colectiva, no de materia individual. C, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Y aunque la ley no lo establezca, coloquen ustedes ahí con algún lapicero una literal D, ¿sí? Literal D, porque también la ley nos menciona los juzgados de paz, ¿sí? Juzgados o jueces de paz. Juzgados o jueces de paz. Que es el tema que vamos a ver a continuación. Veamos nuestro artículo 291, ¿sí? 291. Artículo 291. Entonces, vean, nos establece aquí, los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en esos conflictos donde no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Contra las resoluciones que se dicte, caben los recursos que establece la ley. Pero entonces veamos, jóvenes, aquí hay dos temas interesantes. La ley regula, ¿sí?, que los jueces de paz, por eso les decía que en el artículo 284 agreguemos la literal D, los juzgados de paz. La ley lo regula en este artículo 291, pero vamos a analizar ahorita por qué en la práctica esto no se da. Entonces veamos, la primera condición, ¿sí? El artículo está redactado a la inversa, veamos. La primera condición, veamos este párrafo, dice, todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en esos conflictos donde, primera condición, no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. No hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Podríamos decir En la actualidad, todos los departamentos ya tienen como mínimo un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social para conocer los casos del departamento. ¿Sí? Todos los departamentos, repito, tienen ya como mínimo un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Es decir, esto descarta, ¿sí?, que los jueces de paz tengan alguna competencia. La segunda condición, veamos aquí, dice que la cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Sí, que la cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Pero ven, otro de los casos por los que no aplica, sí, que los jueces de paz conozcan de temas de trabajo, es porque cuando se presenta una demanda, sí, el requerimiento, digamos, monetario o la cantidad que se demanda todavía se desconoce, porque el juez primero dicta una sentencia, lo vamos a ver despacio al final del curso, dicta una sentencia y posteriormente a que dictó la sentencia hace el proyecto de liquidación para establecer cuánto es
lo que se debe pagar producto del juicio. Como les decía la vez anterior, vamos a ver que el 90-95%, si no es que el 100% de las demandas laborales son el trabajador demandando al patrón. Entonces, primero dicta sentencia el juez, en donde declara si da con lugar o sin lugar la demanda, y posteriormente se hace el proyecto de liquidación, ¿sí? Para establecer cuánto es lo que se le debe pagar al trabajador. Es por ello que muchos jueces de paz, ¿sí? Cuando incluso se intenta interponer la demanda ante el juzgado, pensemos que hay muchos municipios que están alejados de sus respectivas cabeceras departamentales. Entonces, cuando intentan interponer una demanda laboral, además de que los jueces argumentan que ya existe un juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social, otro argumento es que no se puede saber la cuantía de un juicio de trabajo en virtud que es hasta el final, cuando se hace la liquidación, que se va a determinar el monto que se debe pagar. Por estas dos condiciones, los jueces de paz no conocen temas de trabajo, ¿sí? Porque la ley establece que si hay un juez de primera instancia, ¿sí? Ya no pueden conocer los jueces de paz, y además porque la ley también establece que el tema de la cuantía para que conozca un juez de paz no debe superar los 3,000 quetzales, pero el criterio que los jueces aplican es que no se puede saber la cuantía sino hasta el final del juicio, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro. ¿Dudas o consultas? ¿Alguien había levantado la mano, creo yo? Sí, Yoli, pero ya me quedó claro con la explicación que dio. Gracias. ¿Ya quedó? Ok, perfecto. Entonces, para que quedemos claros, jóvenes, para que no vayamos a caer en la trampa, básicamente, en la práctica, un juez de paz no puede conocer conflictos de trabajo. ¿Sí? Repito, ya hay en todos los departamentos un juez de primera instancia, trabajo y previsión social, y ya les expliqué el tomo de la cuantía. Ahora, recuérdense que los jueces, de conformidad con el artículo 66, si no estoy mal, artículo 66 de la ley del organismo judicial, literal E, si no mal recuerdo, los jueces tienen facultades, sí, para arribar a o llevar acuerdos conciliatorios entre las partes. Pudiera ser, ¿sí? Que si existe un conflicto laboral y las partes de común acuerdo lo someten a jurisdicción, a conocimiento de un juez y se realiza con base a un acuerdo conciliatorio, esto sí lo puede hacer el juez, porque ahí está aplicando su función conciliadora, no está impartiendo justicia. Eso sí lo podría hacer, pero le repito, es muy poco lo que eso se da en la práctica, y sobre todo porque casi siempre los conflictos de trabajo demandan más de 3,000 quetzales, ¿sí? Para que eh, eh, difícilmente alguien demanda por menos de 3,000 quetzales, con lo que conlleva un juicio. Difícilmente un proceso se va a iniciar por menos de esa cantidad. Adelante, estimada Fabiana. Buenas noches, Rick. Perdone la pregunta. Acabo de llegar. ¿Sobre qué tema estamos hablando ahorita? Ahora estamos trabajando sobre la jurisdicción privativa de trabajo. Muchas Jurisdicción gracias, Rick. jurisdicción privativa de trabajo. Vimos las características de la jurisdicción, estimada Fabiana, que son 3: improrrogabilidad, indelegabilidad y exclusividad. Vimos los artículos 307, 308 y 293. 283, perdón. Y ahorita estamos ya en la organización de los juzgados de trabajo. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces, jóvenes. Veamos ahora el artículo 292. Artículo 292. Y nos establece acá: los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él.
Y veamos la literal D. Veamos la literal D, jóvenes, la literal D, donde nos establece, dice, de todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de las leyes o disposiciones de seguridad social, una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haga el pronunciamiento que corresponda, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener ahorita presente, que es lo que conocemos, lo demás es de materia laboral, ¿sí? Materia laboral. Y veamos que hagamos ahí en la literal D, pongámosle una pequeña anotación, ver artículo 414 del Código de Trabajo. Ver artículo 414 del Código de Trabajo. Y leamos rapidito el artículo 414, nos establece aquí, dice, procedimiento en materia de previsión social. Si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el pago de un beneficio, se niega formalmente y en definitiva, debe demandarse aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo previsto en el presente código. Entonces, de este artículo 292, tomamos que en la literal A nos dice de una vez que los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, dice, van a conocer de todas las diferencias o conflictos individuales, ¿sí? De todas las diferencias y conflictos individuales. Pues ya sabemos ahí que la ley los faculta para conocer de todos los temas relativos a trabajo. Y también sabemos ahora entonces que en la literal D nos establece que también los reclamos que existan en contra de la Junta Directiva del ICS también pueden ser cuestionados a través del juicio ordinario laboral que se presenta ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Sí? Veámoslo rapidito, no vamos a profundizar, pero incluso si ven la literal F, nos establece que los jueces de trabajo, dice, van a conocer de todas las cuestiones cuya cuantía exceda de 100 quetzales. Recuérdense que este código es de 1960 y fracción, les fallo con el dato exacto, pero hablamos que este código es de hace más de 60 años, es por eso que muchas cosas ya no se dan en la práctica como tal. Bueno, veamos entonces, jóvenes, que yo les decía, en Guatemala, existen al día de hoy 15 juzgados de primera instancia del trabajo y previsión social. Les voy a poner acá un pequeño acuerdo. Con el acuerdo 21-2019 de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió que todos los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social se convirtieran en pluripersonales. Es decir, al día de hoy, todos los jueces acá en los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social en Guatemala no tienen un juez, sino que tienen dos jueces, ¿sí? Dos jueces. Esto para tratar de atender la alta demanda que existe en materia de justicia laboral. Por supuesto que lo ideal hubiese sido crear 15 juzgados completamente nuevos, porque lo que se ha hecho acá, en la mayoría de los casos, es, si bien es cierto, existe un nuevo juez que va a conocer otros procesos, pero el resto del personal sigue siendo el mismo, los mismos oficiales, notificadores. Eso hace entonces que no sea tan funcional como se creería de que se pudiera avanzar más rápido. Pero para que ustedes lo conozcan, ahora en cada juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social, existe un juez A y un juez B. Entonces puede ser que usted lleve un caso en el juzgado tercero de primera instancia, trabajo y previsión social, pero puede ser que un expediente usted lo lleve con el juez A y otro expediente lo lleve con el juez B. Entonces les dejo aquí este acuerdo. Recuérdense que, como lo vimos allá en teoría del proceso, el encargado de determinar la competencia de los juzgados es la Corte Suprema de Justicia. Por eso tenemos que estar siempre muy pendientes
de los acuerdos que ellos van sacando en los diarios oficiales. Eso tenemos que tenerlo bien presente porque pudiéramos incurrir en algún error al accionar ante algún juzgado que no sea el que tenga la competencia directa. Y contarles también que en Guatemala, ¿sí? Acá en Guatemala existen los juzgados de trabajo y previsión social para la admisión de demandas, ¿sí? En el departamento de Guatemala, esto sea solo en el departamento de Guatemala, en el departamento de Guatemala existen dos juzgados pluripersonales también, cuyo único trabajo es calificar que los escritos de demanda cumplan con todos los requisitos que establece la ley. Si hay un requisito que haya faltado en la demanda, pues imponen un previo, como ya lo vimos en la clase pasada, no se puede rechazar la demanda, le imponen un previo, ¿sí? Y una vez que se subsane, este juzgado ya le da trámite a la demanda y lo remite para obviamente un orden y un sistema ordenado que ellos llevan dentro del organismo judicial, ya los va direccionando a cada juzgado que le corresponda. Me imagino que para que exista una igualdad en la distribución del trabajo, pues los irán asignando en el orden correlativo conforme vayan ingresando. Pero sí quería que manejáramos esto de los juzgados de previsión social, de primera instancia y previsión social para la admisión de demandas. El acuerdo que les dio vida a estos juzgados fue el acuerdo 31/2011 de la Corte Suprema de Justicia. Igual, como les digo, creo que sí va siendo importante para su estudio que siempre estén al pendiente de todos estos acuerdos, porque incluso este acuerdo que yo les estoy compartiendo ya ha sufrido algunas modificaciones. Está vigente, pero ha sufrido algunas modificaciones. Entonces, para que sepamos cómo está el tema de la organización de los juzgados en Guatemala. Ya les digo, en nuestro departamento existen dos juzgados de primera instancia para la admisión de demandas y posteriormente existen 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social que son pluripersonales. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Muy bien, licenciado, gracias. Todo claro, excelente. Bueno, vamos ahora artículo 300. Artículo 300. Artículo 300. Entonces, vean. Ya analizamos ahorita que la ley nos regula los juzgados de paz, que como ya lo explicamos, no tienen en la práctica realmente conocimiento de jueces de trabajo, de temas de trabajo. Están los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social y están las salas de las cortes de apelaciones de trabajo y previsión social. Salas de las cortes de apelaciones de trabajo y previsión social. Estas salas son las encargadas, ¿sí?, de revisar los fallos que un juez emita en primera instancia. Es decir, por ejemplo, yo demando a mi empleador y me declara sin lugar la demanda y estima que no me asisten los derechos que yo consideraba, tengo la oportunidad de plantear un recurso de apelación para que esa sala de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social revise el trabajo del juez para que determine si en efecto tenía razón o si por el contrario, ¿sí?, le manda a corregir lo que hubiese juzgado erróneamente. Y empecemos a ver cómo se conforman estas salas. Veamos el artículo 300. Artículo 300. Nos establece aquí. La Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. A diferencia de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, que ya hay uno en cada cabecera departamental, no sucede lo mismo con las salas. Las salas de trabajo, si no estoy mal, son 6
salas de las Cortes de Apelaciones y estas conocen todos los asuntos a nivel nacional. Estamos con que, si no mal recuerdo, hay 4 salas aquí en Guatemala. Hay una ubicada en Suchitepeques y no recuerdo si hay una ubicada en Quetzaltenango. Digamos, salas puras. Recuérdense que les decía que la jurisdicción privativa de trabajo se refiere a que las salas de Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social debiesen conocer solo esa especialidad. No obstante, existen salas que se denominan con competencia mixta, que a veces conocen civil, conocen laboral, conocen penal, etcétera. ¿Sí? Adelante, Eric. Y solo una pregunta, cuando decimos ya sea en materia laboral o civil, cuando dice segunda instancia se refiere a los expedientes, los recursos que se presentan ante las cortes. ¿Cómo así, cómo así? Perdón, Eric, no comprendí bien la pregunta. En este caso que decía que en segunda instancia se conocen, hace referencia a lo que conoce la corte como tal, porque como los La, juzgados de primera instancia, la segunda instancia son las cortes. así es, estimado Eric. La sala de la Gracias. Corte de Apelaciones es el que conoce esa segunda instancia. Si yo no estoy de acuerdo con un fallo del juez, sea la parte demandante o la parte demandada, o Me voy a incluso segunda puede ser instancia. que, exacto, entonces ya puede plantear el recurso de apelación para que ya este tribunal de alzada conozca ese recurso nuevamente y confirme la sentencia del juez o la revoque. Gracias, Lick, muy amable. Entonces, jóvenes, como les decía, es la Corte Suprema de Justicia, ojo ahí, la Corte Suprema de Justicia es la que determina el número de salas y la competencia que tiene. Ya les decía, aquí lo que les decía, realmente en la práctica ya no se cumple entonces con esta jurisdicción privativa del trabajo, porque les digo, hay salas que tienen competencia mixta. No solo conocen trabajo, sino que conocen de otras áreas del derecho. Y además sí está la complicación de que algunos departamentos, eso pueden ir buscando en los acuerdos de la Corte Suprema, para presentar una apelación, muchos tienen la competencia, hasta acá, la sala de Guatemala u otro departamento, no necesariamente tienen acceso inmediato a la sala de trabajo y previsión social. Sigamos, artículo 301. Dice, dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales, primero y segundo a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrá un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueran necesarios. Entonces veamos. Las salas de la Corte de Apelaciones Jóvenes se integran por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes. ¿Sí? ¿Por qué 3? Obviamente, porque si hay que dirimir algún tema, ¿sí? Siempre tiene que haber una votación como mínimo de 2-1 para llegar a un acuerdo sobre lo que se está discutiendo. Entonces, veamos el artículo 302. Artículo 302 dice, los magistrados de las salas de trabajo y previsión social deben tener las calidades que la Constitución exige para ser magistrado de la Corte de Apelaciones y de preferencia ser especializados en derecho de trabajo. Gozan de los mismos emolumentos, así como de las mismas preeminencias e inmunidades, y durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos. Veamos, pongan ahí ver artículo 208, Constitución Política de la República. Artículo 208, Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a poner acá artículo 208. Bueno, veamos el artículo 207 primero. En primer lugar, el artículo 207. Les voy a compartir acá. El artículo 207, jóvenes, nos dicen cuáles son los requisitos para ser magistrado y juez. Dice que deben ser guatemaltecos de origen, reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados.
Nos establece aquí que la ley fijará el número de magistrados, así como la organización y funcionamiento de los tribunales. Y veamos que en el artículo 208, si se dan cuenta en el Código de Trabajo, dice que los magistrados van a durar en sus cargos 4 años. Pero veamos, dice el artículo 208, los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante este periodo no podrán ser nombrados ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que la ley disponga. Entonces, para que tengamos ahí la claridad, jóvenes, entonces, quien determina el número de salas es la Corte Suprema de Justicia. Las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social se conforme con 3 representantes titulares y 3 suplentes, y ya vimos que duran en el ejercicio de su cargo 5 años. ¿Dudas o consultas? Eric, todavía. Una consulta. Sí, adelante, María Luz. En este caso, el periodo que duran los magistrados y jueces, ¿se toma el de la Constitución o el del Código de Trabajo? El de la Constitución, estimada María Luz. Acuérdese que es de rango de mayor norma y es posterior. Entonces, el periodo actual de los magistrados es de 5 años. ¿Estamos ahí, María Luz? Perdón, es que tengo una conexión. Le decía que en este caso se toma los años que indica la Constitución o los que indica el Código de Trabajo. Sí, por eso le decía, estimada María Luz, que se toma el plazo que regula la Constitución, el de 5 años. Ese es el que está vigente, estimada María Luz. Repito, primero porque es norma de rango constitucional y es posterior. Cuando se promulga la Constitución en el año 85, deroga esta norma del Código de Trabajo. Sí, por eso les decía en el 302, hagan una anotación pues, de ver el artículo 208 constitucional. Adelante, Gabriela. Gracias, Linda. Va, María Luz. Buenas noches, Lick. Es que mencionaba el artículo 208 de la Constitución, pero el que al menos proyectó no le da un poco de sentido, entonces solo quería confirmar si en realidad era el 208 o era el 207. Ajá. Adicional, solo quería confirmar si le había entendido al tema de cuando habló de las salas de apelaciones de la Corte, perdón, de las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que ellos son los que verifican los fallos emitidos cuando alguna de las partes no está de acuerdo con lo que ha emitido el juez. ¿Es así? Así es, estimada Gabriela. Así es, estimada Gabriela. Aquí en este curso vamos a conocer el juicio ordinario laboral, que es al que hay que acudir cuando uno tiene algún reclamo en materia laboral. Cuando el juez emite sentencia, si no estamos de acuerdo con la sentencia que emitió el juez, cualquiera de las partes puede presentar un recurso de apelación y ese recurso de apelación es el que va a conocer la Corte de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en donde hay 3 magistrados que van a revisar el fallo del juez y van a determinar si confirman ese fallo o por el contrario lo cambian. Así es, estimada Gabriela. Solo quedo pendiente con lo del artículo. Si al final era el 207 o 208, por lo que usted había proyectado. El que establece los años de las funciones es el 208, estimada Gabriela. Periodo de las de funciones está en el 208. Ok, gracias, Lick. Muy amable. Dice aquí Moto, buenas noches, licenciado. ¿Cuánto tiempo tiene el demandante para presentar el caso a la sala? Eso lo vamos a ver despacio, estimado, pero si no mal recuerdo son 3 días los que tiene para presentar el recurso de apelación. Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito. Eso lo vamos a ver cuando veamos sí, tercer día. 3 días tiene para interponer el recurso de apelación, pero eso lo vamos a ver despacio al final del curso cuando veamos los recursos. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Si no, pues lo dejamos por aquí el día de hoy
y nos veríamos el próximo miércoles para continuar con el desarrollo entonces de nuestro curso. Pues hoy, gracias a Dios, logramos terminar el tema de la jurisdicción privativa de trabajo y la organización de los tribunales en materia de trabajo y previsión social. Entonces, jóvenes, si no hay más dudas, que tengan un buen descanso y nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Feliz noche.